autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. En el día de hoy vamos a analizar por algunos minutos entonces estos textos que tenemos y que nos hablan básicamente de la profunda relación que existe entre el Padre y el Hijo, una profunda y perfecta comunión. Después que Jesús sanó al paralítico de Betesda, se desarrolló un confronto, un problema, un conflicto entre Jesús y los judíos, porque Jesús había dicho que Él hacía las obras de su Padre. Eso lo tenemos en el versículo 18, cuando dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por causa entonces de esta sanidad, los judíos reaccionaron de una forma muy violenta y agresiva. En vez de alegrarse con la sanidad de un hombre, ellos se sintieron ofendidos, que la tradición estaba siendo ofendida. Y Jesús lo acusaban de que Jesús quebrantaba el día sábado y que se hacía igual a Dios al decir que era el Hijo de Dios. De ahí en adelante entonces empieza un discurso, y el discurso de Jesús a esta altura empieza a ponerse bastante más duro. Más adelante en el capítulo 6, los propios discípulos van a decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús les dijo: ¿vosotros también queréis iros? ¿También? Entonces aquí Jesús empieza ya a endurecer el discurso. Y de aquí en adelante nosotros encontramos 7 expresiones que relata Juan que revelan esta relación y las virtudes, esta relación que hay con el Padre y las virtudes que nosotros podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Recuerda que cuando nosotros hablamos algunos meses atrás sobre las palabras que Jesús dijo en la cruz, fueron 7. Y ahora tenemos 7 declaraciones que nos hablan sobre la autoridad que tiene el Hijo de Dios, el cual hoy está entre nosotros. Porque estamos en su presencia. No lo vemos, pero sí nosotros creemos
que Él está entre nosotros. Y por un lado, este es el lugar más glorioso del mundo, más que nuestra propia familia, más que nuestro propio nido, pero al mismo tiempo es un lugar terrible, porque Dios está aquí y nosotros somos pecadores. Y a veces no vemos ni percibimos la cantidad de errores que hay en nosotros. Pero Jesús está revestido de gran poder y de gran autoridad. Y desde cuando Él vino a esta tierra se reveló hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Él nos muestra su gloriosa autoridad. En primer lugar, Jesús nos dice de los versículos 18 a 20. Si usted me puede acompañar ahí. Por tanto, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió, aunque nadie le preguntó nada, porque aquí no se le hizo una pregunta a Jesús, pero nuevamente Juan, igual que en el versículo 17, dice, respondió. Entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos entonces en esos dos textos que Jesús posee y tiene la misma naturaleza que su Padre. O sea, en otras palabras cortas, Jesús es Dios. Jesús tiene una naturaleza divina. Los testigos de Jehová van a utilizar este texto y van a decir que Jesús no es Dios. Porque el propio texto, dicen ellos, dice que Él no puede hacer nada. No puede hacer nada por sí mismo. Y eso prueba de que Él no es Dios. Pero si somos sinceros y honestos, el texto dice exactamente lo contrario. Porque el texto habla de esta comunión, de esta dependencia que hay entre Jesús y su Padre. Y luego enseguida, el propio Señor Jesús dice que las obras que el Padre hace, yo también las hago. ¿Y quién puede decir eso? ¿Quién de nosotros puede decir que las obras de la creación, de la sustentación, de la administración, del sustento, de la administración del mundo, lo puede hacer? Sino alguien que tenga la propia divinidad. Jesús entonces nos muestra aquí que Él es igual en naturaleza y en obras a su Padre. O sea, en Cristo Jesús nosotros encontramos todos los atributos divinos. Y solo Jesús es la única persona que puede hacer las obras del Padre. El único. Nadie más las puede hacer. Entonces en Jesús encontramos una persona que tiene una naturaleza humana, que la asumió cuando vino a este mundo. Por eso que Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesús era realmente hombre. Tuvo una naturaleza humana real, no fue ficticia, no fue un fantasma. Él tenía una naturaleza humana, pero también Él tenía una naturaleza divina. Y la Biblia dice que Él conocía a todos. Y no había necesidad que nadie le dijese, le diese informaciones sobre el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Ese es un atributo divino, el conocimiento pleno y total y absoluto y perfecto de todas las cosas. Ni el diablo tiene esa virtud. No las tiene porque Él no es Dios. Él cree que es, pero Él no es Dios. El único atributo, el único que tiene ese atributo glorioso es Dios. Y gracias a Dios también por nosotros que no tenemos el acceso a poder conocer el corazón de la gente. Imagínense que nosotros conociéramos los pensamientos de las personas. Estábamos todos muertos. Viviríamos en guerra permanente.
Pero solo Cristo, solo Dios conoce el corazón de la persona. Eso es lo primero que nosotros vemos. La gran autoridad de Jesús se basa en el hecho de que Él es Dios. Y los judíos no lo vieron. Lo contemplaron y dijeron: este hombre blasfema, este hombre es un engañador, este hombre es mentiroso, este hombre engaña al pueblo, este hombre blasfema, este hombre quebranta la ley de Dios. Y fueron más allá y en un momento dijeron: bueno, este hombre finalmente está endemoniado. Ese es el poder de la incredulidad, el poder de la ceguera. A veces unas personas dicen así: si mi familia escucharan al apóstol Pablo o hubiesen escuchado al apóstol Pablo, yo creo que ellos hubieran creído. Los judíos vieron al propio Dios hecho carne y concluyeron que él estaba endemoniado. Pero como dijo el apóstol Pablo, estas cosas están ocultas de los sabios de este mundo, que no las pueden ver y no las pueden entender y no las perciben, porque las cosas de Dios para ellos son locura. Y para nosotros es la gloria, es la mayor de todas las bendiciones, porque nosotros no hemos visto nada. Yo no he visto un ángel, nunca he escuchado una voz en la noche, nunca he visto nada, nada de nada. Pero nosotros, tanto yo como ustedes, creemos fielmente que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso nadie lo puede sacar de nuestro corazón. En segundo lugar, el Señor Jesús dice aquí en el versículo 20 que también tiene el amor del Padre. El Padre ha derramado su amor sobre su Hijo. Y esto se debe, obviamente, producto de esta profunda relación que existe entre el Padre y el Hijo. La obediencia del Hijo es absoluta, total. No es parcial, es completa. Varias veces Jesús dijo que Él vino para hacer la voluntad de su Padre y Él obedeció en todo. El apóstol Pablo, cuando describe la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús pudo haber renunciado a la cruz. Jesús pudo haberse negado a haber soportado tamaña infamia que Él soportó, tamaño sufrimiento que Él soportó en aquellos días. Pero era la voluntad de su Padre. Y Él nos enseñó en el jardín del Getsemaní, en su oración: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Sin embargo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. El amor del Padre por su Hijo permite que el Hijo cumpla con perfección el plan eterno de salvación. Así también este amor fue derramado del Padre al Hijo, así también el amor del Padre se derrama sobre sus hijos. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene el amor del Padre. No sé si usted recuerda en el libro de Daniel, cuando el ángel se manifiesta al profeta Daniel y le dice: eres muy amado. Eres muy amado. En 2 oportunidades encontramos esa expresión: eres muy amado. A veces puede ser que por nuestros pecados y nuestras transgresiones esta convicción se nuble, y tal vez podamos, incluso por las tribulaciones que pasamos, que podamos como que ser tentados a creer como que Dios no nos ama, como que Dios se olvidó de nosotros. Pero cuando nosotros volvemos nuestra mirada hacia la palabra de Dios, nos enseña que Dios nos ama. Y si tenemos el amor de Dios en nosotros, no hay necesidad que tengamos el amor de las personas. Si las tenemos, bien. Pero si tenemos el rechazo de las personas, incluso por causa de la verdad, pero si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo. Absolutamente todo.
En esta relación de cuando Jesús dice que el Padre ama al Hijo y el Hijo también ama al Padre, esto también nos muestra que en la Trinidad, en la Santísima Trinidad, no hay conflicto, no hay división, no hay disputa, no hay rebeliones al interior de la Santísima Trinidad. No hay malos entendidos en la Trinidad, porque el amor del Padre por el Hijo permite que el Hijo cumpla con perfección el plan santo de redención. El Padre no quiere ser más que el Hijo no quiere ser más que el Padre. El Espíritu Santo, por otro lado, molesto porque siempre ni siquiera se sabe cómo es Él, su imagen. Eso no existe en Dios. En la Trinidad hay una perfección absoluta, plena, total, donde el Padre se revela como el Creador, el Hijo se revela como el Salvador, el Espíritu Santo como el Consolador, aquel que aplica el plan de salvación al corazón de los perdidos. El trabajo del Espíritu Santo, aunque nosotros a veces lo olvidamos, el trabajo del Espíritu Santo es como un foco. El foco proyecta una luz para iluminar alguna cosa. La obra del Espíritu Santo es mostrar a Cristo, que Cristo sea conocido, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado. Nosotros a veces es probable que nosotros no lo veamos o no nos demos cuenta, pero sí la obra del Espíritu Santo es real. Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos aquí. ¿Cómo que nosotros venimos todos los domingos movidos por una necesidad? Porque esto para nosotros no es marcar tarjeta, que hay que marcar tarjeta, que hay que venir, que si no nos están fiscalizando. Somos movidos por una necesidad. Y se nos habla de alguien que nosotros nunca hemos visto. Nunca hemos visto. Pero nosotros estamos aquí por la obra extraordinaria, gloriosa, potente e irreversible del Espíritu Santo de Dios. Y esto es porque el Espíritu de Dios revela a Cristo, nos muestra a Cristo. Por eso Jesús dijo, cuando Él, es necesario que yo me vaya, pero cuando Él venga, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Tomará todo lo que es mío y lo mostrará. Y os hará recordar todas las cosas. La obra, de tal forma que la obra de la Santísima Trinidad es perfecta, porque se mueve en la base del amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu, el Espíritu ama al Hijo, el Espíritu ama al Padre. La perfección es absoluta, total. Capaz que nosotros nunca la podamos comprender, debido a todas nuestras limitaciones. Pero en el cielo, tal vez nuestra cabecita se va a abrir un poco más para que podamos entender las realidades celestiales. En tercer lugar, Jesús dice que tiene la autoridad para dar vida a quien Él quiere. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, la salvación, y esto es un punto central en el Evangelio de Juan, la salvación no es una obra humana. El hecho de que alguien conozca a Dios no es una obra humana. Dios nunca ha sido descubierto por alguien. Dios se revela. Dios viene al hombre. Por eso que el texto sagrado dice tan claramente, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La obra de la salvación no empieza con nosotros. No fuimos nosotros que en algún momento yo voy a buscar a Dios. Yo voy a dedicarme a saber, a investigar quién es esta persona. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Dios se reveló a nosotros.
Dios abrió las cortinas de nuestro entendimiento para que pudiésemos entender el estado en el cual nos encontrábamos, el juicio que vendría sobre nosotros y la obra de la cruz como la forma en que nosotros nos podíamos reconciliar con Dios. La salvación no es una obra humana, como enseñan los arminianos, los pelagianos, los semipelagianos, los molinistas y todo eso que tiene relación, que dice que el hombre tiene una parcela, el hombre tiene un porcentaje de participación en la salvación. El hombre con algo tiene que contribuir. Y según la palabra de Dios, nosotros no podemos contribuir con nada. Y en lo que contribuimos es con pecado y resistencia. Pecado y resistencia es nuestro aporte. Pero gracias a Dios que la gracia es mayor, que vence toda oposición a Dios. La salvación no es una obra humana. La salvación no es 50% humana, 50% divina. Jesús vino y hizo el 50%. El otro 50% nos cabe a nosotros. Nosotros tenemos que ponerle empeño. Nosotros tenemos que hacer obras. Nosotros tenemos que esforzarnos. No es por obras, por gracia, dice el apóstol Pablo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, el instrumento. Ese instrumento que es la fe, el propio apóstol lo dice, no viene de vosotros. No viene la fe de vosotros. Es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de principio a fin es de Dios. Y eso lo proclamó Jonás después que fue vomitado por el gran pez. La salvación empieza, continúa y termina con Dios. Es por eso que los cristianos perseveran en la gracia de Dios. Perseveramos hasta el fin porque Dios persevera. Porque Dios nos sustenta. Porque Dios nos pone su espíritu en nosotros. Y este motor hace que nosotros caminemos en la verdad. Y hace que nosotros, si nos desviamos del buen camino, nos sintamos profundamente mal, como le ocurrió al hijo pródigo, que no tenía paz, no tenía tranquilidad, estaba con mujeres, gastó su dinero en farras, en fiestas, en todo, pero no tenía paz, no tenía tranquilidad. Así también cuando un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, a veces se rebela contra la voluntad de Dios, se deja guiar por las emociones y peca y hace lo malo delante de Dios, el Espíritu de Dios inmediatamente se apodera de su conciencia y empieza una luz roja acusando, redarguyendo de pecado. Y eso hace que volvamos siempre a reconciliarnos con Dios. Dios no nos deja a merced de nuestra fuerza, porque si fuese así, estábamos todos perdidos. La salvación es una obra exclusiva de Dios. La salvación, la suya y la mía, depende completamente de Dios de inicio al fin. Todos los salvos son objetos pasivos de la gracia de Dios, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y por qué causa Dios se fijó en nosotros? ¿Éramos mejores que otros? Es un misterio que no tiene explicación. Solamente la Biblia lo dice que fue por su amor y por su gracia y por su misericordia. Y es por esto que este santo evangelio siempre en nosotros desarrolla la gratitud. Porque no fui yo. Aquí no hay un chócale, Señor. 50-50. Todo fue Él. El apóstol Pablo dice, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre y eternamente. Jesús tiene la autoridad de dar vida a los muertos. Es por eso que nosotros debemos orar
a Él por nuestros familiares, que a veces nosotros los vemos y los vemos más muertos que muertos. Que hay muertos que están como que son buenos pecadores, como que tienen chance, como que tienen esperanza. Le falta un empujoncito. Parece que estamos todos muertos, pero Jesús da vida. Jesús puede resucitar. Y aunque estén tan lejos y sean tan incrédulos y rebeldes y vivan dándole siempre la espalda a Dios, siempre Él puede, si lo desea, transformar el corazón de un pecador. Señor, salva a mi hijo. Señor, salva a mi hija. No importa los laberintos de la vida en que ande, perdido, sin paz. Señor, como te revelaste a mí, como me diste vida a mí, que yo también un día estuve perdido, que así también la luz pueda brillar sobre ellos. Porque Jesús tiene el poder de dar vida a los hombres. En cuarto lugar, Jesús dice aquí que tiene poder para juzgar. Toda la autoridad le fue dada por el Padre para juzgar. Él juzga desde los cielos, pero un día juzgará a los hombres personalmente, con justicia y equidad. Dice la palabra que cada uno de nosotros seremos juzgados según nuestras obras. ¿Eso no nos hace temblar? ¿Eso no nos da una especie de un profundo temor? Un día vamos a estar delante del Hijo y seremos juzgados. La primera palabra de Jesús allí será: yo conozco tus obras. Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Tú no me puedes engañar. Tú no puedes hacerte de víctima aquí. Jesús tiene el poder para juzgar a todas las personas, según las obras de cada uno. Conforme lo dijo el propio apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos un día ante el tribunal de Cristo. Si llegara una notificación a nuestra casa que tenemos que presentarnos delante de un juez por un problema que nosotros tuvimos en el tránsito. Tuvimos una trifulca en el tránsito, esa persona nos denunció y llegó una notificación. En tal día tendremos que presentarnos delante del juez. ¿No se le hace? ¿No se le hace? ¿No le da temor? La palabra de Dios dice así: todos un día tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo para dar razón y explicaciones de todo lo que hicimos, y lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Solo aquí, hermanos, una aplicación práctica rápida. El arrepentimiento es algo, y la confesión de pecados es algo que nunca debemos olvidar. Todos los días de nuestra vida, examinar nuestro corazón, examinar nuestras obras, examinar las motivaciones, examinar nuestros pensamientos, entrar a las piezas más profundas de nuestra alma y alumbrarlas con linterna y buscar. He pecado, he hecho lo malo. A veces me he querido rebelar contra Dios, contra su ley. A veces no entiendo las cosas de Dios. Y confesar todo nuestro pecado, toda nuestra transgresión. Porque si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros vamos a juicio. No para condenación, dice el apóstol, sino para dar cuenta de todo lo que hemos hecho, lo que hemos dicho y todo lo que no hemos hecho ni dicho. Porque también pecamos, ¿o no?, con la omisión. Porque teníamos que haber llevado la palabra y no la llevamos. En un conflicto tuvimos que haber levantado la voz con mansedumbre
y haber dicho, esto es justo, esto es correcto, no es bueno lo que haces. Y nos callamos. Cuando había una conversación donde una herejía estaba siendo enseñada y glorificada, callados, callados. ¿Y quién hace silencio? Consciente. Seremos juzgados por lo que hicimos y por lo que no hicimos y teníamos que haber hecho. Esto, la verdad, hermanos, de forma práctica yo podría decirlo, esto debe quitarnos el sueño. A veces pienso cuando me voy a dormir, ya el sueño ya me está dando el último golpe para desconectarme completamente. Y vaya que esta noche tenga que comparecer al tribunal. Siempre será necesario, antes de dormir, tomar una goma y borrar toda transgresión, todo pecado, todo mal pensar, todo odio, todo rencor, toda contienda, todo anhelo secreto por el pecado, todo aquello que ofende la santísima ley de Dios. Porque si nosotros nos vamos de este mundo con una ficha, esto va a aparecer un día en el tribunal, porque Él es el juez que juzga todo con justicia. El juicio será según, dice el apóstol Pablo, según las obras. Pecados de comisión, lo que hicimos y no teníamos que haber hecho, y pecados de omisión, teníamos que haberlo hecho y no lo hicimos. Y así el juicio será justo. Pero aquí hay una nota más dramática aún. Nosotros tendremos que dar cuentas a Dios. Pero lo que es devastador es que muchos se presentarán en ese juicio para condenación. Banidos, sal, apartados de mí, hacedores de iniquidad. No se comprende muy bien cómo es que nosotros, o es probable que nosotros no tengamos ciertas percepciones de naturaleza espiritual, de la realidad del juicio final, del juicio de un día que nosotros podemos, John Bunyan decía que nosotros pisamos todos los días en un piso de vidrio. O para que usted me entienda mejor, es como pisar donde hay escarcha. ¿Le da seguridad o no? A cualquiera de ustedes pasa de una. Bunyan decía eso. Nosotros vivimos así, como que el piso fuese de vidrio. A cualquier momento se rompe y nos vamos. ¿Usted conoce a alguien que estaba entre nosotros, que almorzó con nosotros, que estaba tomando, se estaba riendo y a la noche está dentro de un ataúd? Y se fue. Ni siquiera pude despedirme. La muerte ronda. La muerte tiene poder. Entonces, por un lado, siempre percibir, yo debo estar a cuentas con Dios, siempre. Examinar el corazón, a veces noto que mi corazón es frío, mi corazón no le encanta la oración, mi corazón le cuesta la palabra, pero a otras cosas vergonzosas, pecaminosas, es un fascinio, es un deleite. De todo eso debemos arrepentirnos. Pero como dije anteriormente, lo más asustador de todo esto es que muchos se irán, hoy se irán de esta vida y no están preparados para el juicio final. Me refiero a algunos familiares nuestros que no conocen a Cristo y que si muriesen hoy estarían perdidos. Y aunque podamos encontrar alguna especie de consuelo para aliviar el dolor, cuando nos contemplamos dentro de un ataúd, no, si a veces leía la Biblia, no, si a veces me ayudaba a ir a la iglesia, no, si nunca se opuso que yo fuera a servirle al Señor, no, si a veces recitaba algunos textos bíblicos, pues el infierno va a estar lleno de gente así. Lo que nosotros queremos y deseamos que nuestros familiares sean convertidos. Derrame sus lágrimas por sus hijos que hoy son pequeños, Señor, para que cuando ellos crezcan, te conozcan. Es importante que sean profesionales, pero que teman, que te busquen, que te amen.
que vivan para tu gloria. Porque el infierno es real. Pero nosotros a veces pasan días y no oramos, ni siquiera por nosotros. No oramos por la prosperidad y el avance del Evangelio. Y parece que no tenemos noción de que si nuestros familiares parten hoy, se irían a la condenación. Entonces, permanentemente debemos estar recordando a nuestros familiares y rogar, tocar la puerta del cielo, que Dios los salve. Lo que sabemos, que Dios es soberano, pero que Dios también atiende las oraciones que glorifican su nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal un día decir, ahora puedo decir, hermanos, yo y mi casa servimos al Señor? ¿Qué tal? Jesús está revestido de poder para juzgar. Él es el juez. Y nosotros un día o lo veremos como juez o como abogado. En quinto lugar, Jesús tiene la autoridad para dar vida eterna. Versículos del 24 al 26. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si puede memorizar este texto, hágalo. Es el Evangelio. Es el Evangelio concentrado ahí. Aquí tenemos una cápsula de... Si usted la abre, usted va a encontrar el Evangelio ahí. Mire, de cierto, o téngalo por seguro, dice el Señor, el que oye mi palabra, o sea, la salvación empieza por ahí. Hay que oír la palabra. Luego, hay que creer. Al que envió, al Hijo, hay que creer en Cristo. La promesa tiene vida eterna. Un gancho, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús tiene la autoridad para dar vida eterna. ¿Cómo se procesa? ¿Cómo empieza la vida eterna? Porque la vida eterna empieza acá. La vida eterna no empieza cuando uno muere. La vida eterna empieza cuando uno cree. Entonces, si usted cree en el Evangelio, usted ya tiene vida eterna. No tendrá, tiene vida eterna. Por eso que el texto dice, tiene. Aquel que cree no tendrá, tiene, ya empieza. La comunión ya empieza con el Señor hoy. Empieza ahora. ¿Cómo entonces se gesta la salvación en el corazón de un pecador? Hay que oír la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros nuevamente tenemos la gran responsabilidad de compartir el Evangelio, de hablar. Es mejor que nos rechacen aquí y no en el día del juicio final. Es mejor que nos vapuleen aquí o en la feria, donde sea, de que en el juicio final nos diga, cobarde, mentiroso, nunca me hablaste, miserable, nunca me dijiste que había un Dios, que había un juicio, que había un infierno. Nunca supe que tú eras cristiano. Entonces hay que hablar, aunque nos rechacen, hablar con amor, con pasión, con compasión, con misericordia, porque la fe viene por el oír. Entonces Jesús dice que para que ocurra la salvación, una persona debe oír la palabra. Oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice en el capítulo 1, versículo 13, vosotros que habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis salvos, sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí tenemos esta potente expresión. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Es por eso, hermanos, aquí que nos da lo mismo donde uno se congrega. Vaya que usted se congrega en una iglesia que no le habla la palabra de verdad. ¿En qué evangelio va a creer? Si alguien le diga así, no, toma esta cuerda y con esta cuerda tú vas a llegar al cielo. Esa cuerda es de arena. Esa cuerda es papel mojado. Tiene que ser la verdad. Tiene que ser la verdad. Porque la verdad salva. Por eso que
dijo el apóstol Pablo, vosotros y nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra y nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Nuevamente el apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a los romanos, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y John Piper dice, bueno, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿qué pasa si la persona oye, pero no oye la palabra de Dios? La fe nunca va a llegar. Es por eso que tenemos iglesias llenas de personas con falsas conversiones, porque dan el énfasis en hablar en lenguas, en la ropa, en el vestuario, en las costumbres, en las tradiciones, y eso no es evangelio. Eso es legalismo absoluto, total. Si una persona no oye la verdad, la fe no va a llegar nunca. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que encargarnos que la palabra llegue al oído, echarla ahí al oído. La palabra luego va, si Dios lo permite, va a ser un largo recorrido hasta bajar al corazón. Pero ¿quién hace esa obra? Ya no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Así que coloquemos la palabra en los oídos de las personas. Prediquemos la palabra, con obras, con actos, con palabras, con buen testimonio. Porque dice el Señor que el que oye mi palabra. No interesa aquí mi palabra, mi testimonio. En esencia, hermano, fíjese en mí. Sabe que yo tengo hijos, sabe que yo tengo estudios, sabe que yo viajé por el mundo, sabe que yo hablo varias lenguas. ¿Qué importa? ¿Qué interesa? Dame a Cristo. Dame a Cristo. No quiero cultura, no quiero erudición, no quiero nada más que a Cristo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que coloquemos la palabra en los oídos de las personas de forma sutil, abriendo la puerta de la amistad. Haga amistades. A mí no me gusta la gente, vamos a tener problemas, amigo. Usted tiene que formar amistades, porque la amistad es el puente más firme para llegar al corazón de una persona. Y coloquemos la palabra en los oídos de las personas. Coloquemos la palabra en los oídos de nuestros hijos, de nuestros nietos, los que vengan. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es preocupante. Preocupa a veces cuando los padres, para tener un poco de tranquilidad, toma ahí. Come con celular, duerme con celular, despierta con celular, juegos con celular. Y después pregunto, ¿por qué andan tan agitados, La palabra de Dios. En sexto lugar, Jesús tiene vida en sí mismo. O sea, Jesús nunca muere. Él entregó su vida y la volvió a tomar. Porque nadie se la quita. Nadie se la quita. Él la dio. Él mismo lo dice. A mí nadie me la quita. Y nosotros veremos en el texto sagrado que varias veces tomaron en piedras para tirárselas o lanzarlo al precipicio. Y dice la Biblia que él pasaba por delante de todos y se iba. Había un poder allí. Había un poder. No era la hora aún. ¿O recuerda usted cuando vinieron los judíos con palos, con piedras, con todo? Y él aparece en el jardín y dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús. Y él dice, yo soy. ¡Paf! Cayeron todos.
a tierra. Él es poderoso. Y un día lo veremos con nuestros ojos. Cuán glorioso es Cristo Jesús. ¿Y por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no vine antes? Él es el Hijo de Dios. Él tiene vida en sí mismo. No depende de factores externos. Él es la propia vida. Vio la muerte porque entregó su vida y después la volvió a tomar. Y vio a la muerte y le dijo, permiso. Y pasó para el otro lado y volvió a la vida. Y resucitó de entre los muertos con gran poder y gloria. ¿Qué Dios es este? ¿Qué Dios es? Mahoma, bueno, ya dice el nombre. Confucio, ya dice el nombre. Freud, ya dice el nombre. Fraude. Y todos los demás están muertos. Todos los demás tienen sepultura. Solo Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre y gobierna con poder y gloria. Y termino, hermanos. Jesús tiene poder, y este es lo dulce del Evangelio. Jesús tiene el poder para dar vida a los muertos. Jesús tiene el poder para resucitar a los muertos. De cierto os digo, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ya empieza el milagro aquí. Porque ¿cómo que los muertos oyen? Pero van a oír un día. Y vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús tiene el poder para resucitar a los muertos. Un gran consuelo para todos nosotros. Potente consuelo. Nos vamos a morir. Y nuestros padres, la mayor parte de los que estamos aquí, a partir de una cierta edad, ya no los tenemos más. Pero los que han creído, un día resucitarán. Y estaremos con ellos. Si creyeron en Cristo. Porque habrá resurrección. Todos un día resucitaremos. Y la palabra es clara. Algunos para resurrección de condenación. Van a resucitar apenas para escuchar la sentencia. Condenado. Condenado. Excluido de la presencia de Dios. Apartaos, malditos. Los traficantes, los idólatras, los falsos profetas, todos aquellos que dijeron, este es el camino de Dios, y enseñaron el mal a la condenación eterna. Pero otros que creyeron en todas las partes del mundo, resucitarán para vida eterna y consuelo eterno. Es cierto que nuestro cuerpo con el tiempo se va gastando. Y no hay cómo huir de canas y arrugas y enfermedades y achaques y dolencias y enfermedades. Hasta que finalmente nos hundimos y perdemos la vida. Pero aquel que cree en Cristo no muere jamás. Y un día nuestro cuerpo, que se vistió y revistió, como dice Job, de gusanos y de corrupción, podrido en una tumba vacía, helada, un día ese cuerpo escuchará la voz
de Cristo y resucitará. Usted me preguntará, pastor, bien, pero ¿qué va a pasar con aquel que murió comido por un tigre? ¿Qué va a pasar con aquel que murió producto de una dinamita y el cuerpo se hizo bolsa? ¿O aquellos que cayeron en el mar y fueron comidos por las jaivas? ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí va a ocurrir un milagro. Va a ocurrir un milagro. Todos resucitarán. Todos resucitarán. Los justos resucitarán para la gloria eterna. Y dice Daniel, y brillarán como el sol, brillarán como las estrellas. Allí estaremos para siempre, nuevamente en el paraíso, pero ya para nunca más salir de ahí. Nosotros ahora decimos, ahora no puedo dejar de pecar, pero un día diremos, ahora ya no puedo más pecar. No posso no pecare, no puedo más. Ahora estoy libre y se cumplirán las palabras del Maestro y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aguantemos 50 años más. ¿Dónde estaremos con 50 años más? ¿Dónde estaremos? Lo más probable que usted me encuentre una placa en un cementerio. Espero que sea en San Pedro. Pero un día resucitaremos para la gloria de Dios y estaremos con Cristo para siempre. Así que no hay por qué temerle a la muerte. Y es otro consuelo para los que ya se fueron. Mi bisabuelo, por el cual llegó el Evangelio a mi familia, mi querido Fata, un día lo veré nuevamente en la presencia de Dios. ¡Qué consuelo es este glorioso Evangelio! Que todo aquel que cree, aunque muera, vivirá. Así que, hermanos, soportémonos, amémonos profundamente, porque un día vamos a estar todos juntitos en el cielo, en la presencia de Dios, y con muchos otros que creyeron en el Señor. Que el Señor nos ayude a cada día. Un día, en forma de aplicación, un día, nos guste o no, nos encontraremos con Cristo como Salvador eterno o como juez. Y ahí Él va como juez, Él no va a tener piedad. Y dice el Apocalipsis que será como el labrador que pisa las uvas en el lagar. Y su vestido se manchará de sangre, porque Él va a juzgar con justicia. Entonces yo le digo, hermano y querido amigo que hoy nos visitas, escuche la palabra de Dios. No ande atrás de experiencias, de que un ángel le dé un golpe en la espalda y le diga, tú eres bueno. No ande con ese tipo de cosas. Tenga hambre y sed por escuchar la palabra fiel, la leche pura, no adulterada, donde no se le echa agua, no se le echa mezcla. Y la palabra, ¿no es verdad que es dura? La palabra no es como limón con sal en la herida, pero después se torna un deleite. Al principio es amarga. Arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, si no te irás al infierno. Pero después, cuando creo en la palabra, es un deleite, es un gozo. ¿Cuántas veces a ustedes se le han caído sus lágrimas? De puro gozo, de puro contentamiento. Y póngale más, ser lleno del Espíritu Santo. Es como andar flotando, lleno de la palabra de Dios. Escucha la palabra, cree en la palabra, vive la palabra, obedece a la palabra de Dios. Un día morirás, dejarás de ser en esta vida.
Luego de algunos años pasarás al olvido, porque algunos te van a recordar, pero después también ellos van a morir. Y la tercera generación se acabó todo. Lo más que podría quedar de ti es una vieja fotografía. Que tus nietos van a decir, ¿quién era esa señora? ¿Quién es esta abuelita? Y cuando se cambien de casa, a la basura con la foto. Y se olvidó todo. Porque así lo hemos hecho. ¿O usted cree que usted no tiene tatarabuelo? Y tátara y retátara. Todos hemos tenido. Pero todos están muertos y cayeron en el olvido. Un día morirás, dejarás de ser. Pasarás al olvido. Pero tu alma pasará a la eternidad. ¿Resucitarás para condenación o para tu glorificación, la glorificación de tu cuerpo? Humillémonos delante de Dios. Entreguémosle nuestro corazón hoy y pidamos perdón por nuestros pecados a Dios y volvamos a la cruz de Cristo Jesús para que así podamos ser salvos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria por el privilegio que nos das de poder oír la palabra, de creer en la palabra y de resucitar por la palabra a estas realidades celestiales. Bendícenos, ayúdanos y que estas potentes verdades sean esculpidas con cincel en la tabla de nuestro corazón. Perdónanos, purifícanos, lávanos, límpianos, quebrántanos. Nos arrepentimos de ser tan fríos e indiferentes con las cosas de Dios. Y ayúdanos a llevar la palabra y colocarla en los oídos de aquellos que no la conocen aún, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.